ya viene la etapa porque ustedes oficialmente presentan los documentos al ministerio y en la siguiente etapa es donde vamos a empezar al tema de la preparación a todo el personal del programa para la visita, ¿cierto? Y como les dije en algún momento que eso no es, todavía no es una realidad, o bueno, todavía no es oficial, pero sí se ha venido trabajando en estas 2 últimas semanas, muy probablemente el ministerio empiece a organizar las visitas de pares académicos de forma virtual. De por sí, el día viernes conocí un protocolo que se está armando de presentación de visitas virtuales con los pares académicos, entonces me imagino que como se desarrolla esta situación y demás, pues el ministerio tendrá obligatoriamente que tomar esa medida y es de empezar a hacer las visitas de forma virtual. Entonces, ya en su momento, profe, pues tendremos también nuevamente la oportunidad de reunirnos para organizar todo el tema de la visita virtual. Por ahora, profes, les quería comentar pues que efectivamente realicé la última versión que me envió la doctora Sista. Vi que pues obviamente muy acuciosamente atendieron a muchas de las, o bueno, a todas las observaciones que se hicieron en su momento, en las diferentes reuniones que se tienen. Considero que el documento está prácticamente listo, más no en 100% listo. ¿Por qué razón, profes? En primera instancia, pues me imagino yo que en este momento están consolidando, que obviamente eso no venía dentro de la información que me envió la doctora Sista, consolidando todos los anexos pertinentes al documento maestro, que es importante lo que les decía, y es que, profes, bajo lo que ya habíamos explicado en las primeras reuniones que tuvimos, el tema importante acá es que recuerden que con este nuevo decreto 1330 ya no va a haber la posibilidad de solicitud de información complementaria o autos. Es decir, cuando los procesos en este momento entren a evaluación y el programa de comercio internacional entre a sala, solamente van a haber dos opciones. O el programa queda positivo o el programa queda negativo. Y si el programa queda negativo, solamente va a quedar la opción jurídicamente hablando del recurso de reposición para dar respuesta para ver si se aprueba o no. Entonces, como uno tiene que, en lo posible, minimizar ese gran riesgo que se corre el hecho que le hayan quitado a uno solicitud de información complementaria, así sea que uno de los requerimientos sean tan tontos, profe, como el tema de que les hizo falta una hoja de vida o le hizo falta a un profesor cargar el soporte que efectivamente era magíster o era especialista. A través de esas cosas que parecen tan simples, irse a un recurso de reposición es arriesgar muchísimo el tema del registro calificado. Entonces, por esa razón, profes, ¿qué faltaría para que se consolidara el 100% de la información para que ustedes, mejor dicho, tengan listo el tema de la documentación? Es organizar, obviamente, los diferentes anexos al programa para que lo puedan organizar y tenerlo de base. Y lo que les decía, profes, traten en lo posible de cargar la gran cantidad de evidencias, ¿cierto? Imagínense que en este momento el ministerio no le vaya a hacer la visita presencial, sino se las haga virtual. Entonces, así como yo en este momento, la última vez que fui fue en el 2012, hace mucho rato, pues casi, casi 8 años que no voy a la universidad allá, a la Popular del Cesar, que me imagino habrán cambiado muchas cosas, pero de hasta ahora lo que conozco, de lo que se ha avanzado, es lo que he visto en los documentos y demás. Por esa razón, profe, imagínense un par que no los haya visitado o que no tenga el contexto de lo que es en este momento la Universidad Popular del Cesar y que no va a tener, si se llega a organizar la visita de forma virtual, no va a tener la oportunidad de hacer el recorrido por las diferentes dependencias, no va a poder evidenciar ciertos espacios en cuanto al tema de laboratorios, en cuanto al tema de revisar el contrato del docente para ver si sí o no está contratado de esa forma. Entonces, fíjense todo eso para que ustedes logren en este momento, profes, organizar, y ese sí considero que es una tarea que lo deben hacer en conjunto, profes, organizar una reunión para empezar. Yo ya les había indicado algunos de los anexos que se deben llevar, pero revísenlo al detalle como si no tuvieran la visita presencial, si no fuera virtual. Entonces, no se puede uno garantizar que en la visita del par de forma virtual pueda revisar todo. No le vamos a poder, si acaso le enviaremos alguna documentación que el parque tenga dudas, entonces traten de armar los anexos a esos documentos de la mejor forma y con todas las evidencias. Eso en primera instancia para que queden al 100%. En Ingeniero segundo, Marlon, sí, profe. Sí, la profesora Sandra tiene una pregunta con respecto a los anexos. Profesora, coméntenos. profe Sandra.
Sí, señora. Hola, hola, buenas tardes. Es Buenas que tardes, profe. yo me causó una duda lo que usted acaba de decir. Resulta que efectivamente desde la condición 1 a la 9, en los diferentes párrafos, pues me imagino que usted observó que dice anexo 1, eso los estoy organizando, pero estos son los anexos o documentos que soportan el documento maestro. Como yo lo estoy escuchando a usted, por ejemplo, que la hoja de vida, que tal cosa, quiero saber, porque yo, en lo que recuerdo de la radicación anterior, nosotros sí incluimos los anexos que iban dentro del documento maestro. Tendremos que hacer una carpeta adicional de otros anexos que consideremos nosotros que deben ir allí, como por ejemplo, usted me dice lo de las hojas de vida, porque eso normalmente lo revisan, pues es aquí, o eso se van a listar para la visita, porque lo que teníamos pensado todos es que, por ejemplo, en la condición de, por ejemplo, de investigación, de internacionalización, de sector externo, en el documento como tal están los convenios que hemos tenido con empresas, número de estudiantes, las externas, internas, pero no están los convenios, ¿sí? Entonces nosotros pensamos por condición armar como una especie de un ejercicio dinámico que uno le dé clic a la condición de investigación y ahí están las publicaciones, todo eso. O eso también lo tenemos que incluir en los anexos ahora con el documento maestro. Profe, con este nuevo decreto es mejor que ustedes carguen todas esas evidencias, los convenios los carguen también. Las hojas de vida son fundamentales por una razón, profe. Recuerden que ustedes en la tabla que están presentando indican que algunos de sus profesores son especialistas, otros magíster y demás. La única forma de que el comisionado de la sala logre evidenciar eso más que el par, porque puede ser que el par no le preste atención a eso, pero la sala sí le presta mucha atención a eso, y es que revisen si efectivamente ese docente efectivamente tiene la maestría o ese docente efectivamente tiene la especialización. Bueno, entonces sería una carpeta con los anexos que hacen referencia en el documento maestro, que están ahí numerados en el documento. Y sería otra carpeta con otros documentos de otros anexos del documento maestro, ¿será por condición o cómo nos sugiere usted? Porque si tenemos las hojas de vida, creo que el profesor Marcos las consolidó de los profesores de comercio, pero entonces tocaría, por ejemplo, en investigación, hacer una carpeta con todas las publicaciones, con todo, pues todo lo que amerita ser evidenciable, porque esa parte realmente no la tenía concebida así, creo que ninguno de nosotros. Profe, yo sí les aconsejo en este momento que lo organicen a ese nivel de detalle. ¿Por qué razón? Porque lo que les digo, lo primero es que este decreto pues cambia las condiciones de que no va a haber el chance de una información complementaria. Pero adicionalmente a lo que les decía que todavía no está confirmado, pero digamos que el ministerio tome esa decisión, si la visita va a ser virtual, muy probablemente el par no va a poder evidenciar muchas cosas que se evidenciaban en la visita y que no se hacían, pues obviamente no se informaban o se describía ahí en el informe. Entonces, por esa razón, profe, sí es importante que armen al detalle todo el tema de lo que usted dice, publicaciones y ponencias o las evidencias de ponencias y demás, la puedan determinar a nivel de detalle en cada una de las condiciones, profe. Sí, profe Marco. O sea, que nos va a tocar, Sandra, como hicimos con el informe de la segunda autoevaluación, incluirle todos los enlaces sabidos y por haber a cuanto documento haya. Pero no, Marco, pero enlaces no, enlaces no, porque es que eso, ellos van a subir todo por el SACE. Y ellos suben por el SACE todo. Arcadia sube lo que le va pidiendo el SACE en cada, hay como un módulo de justificación, un módulo de no sé qué, y ellos adjuntan las carpetas de todos los anexos. Entonces toca hacer la carpeta de anexos por condición, aparte de la del documento maestro. Les sugiero, claro, como hice yo. No sirven enlaces, toca sí, aparte correcto. la documentación. Les sugiero para que lo hagan, que el tema quede de pronto un poco, recuerde que uno a los pares y a la sala hay que darle todo masticadito, ¿cierto, profe? Entonces, para que sea y no quede como todo ese listado
de pronto que muy probablemente va a suceder de 100, 150 anexos para poder evidenciar todo. Entonces, como la profe Sandra está diciendo, armonícenlo los nombres que le vayan a colocar a los archivos por condición. Entonces, anexo 1, denominación. Entonces, acta de aprobación de modificaciones de programa. Anexo 50, condición profesores, hoja de vida, profesor tal. Anexo 51, hoja de vida, profesor o soportes de la vida, de la hoja de vida. ¿Para qué? Para que cuando ustedes carguen todo eso quede también de una forma organizada visualmente. Entonces, bueno, la universidad lo que hizo fue, todos sus anexos lo organizó por condición, cuestión que se ve mucho más estructuralmente organizado, ¿cierto? Y que obviamente esos nombres que ustedes le coloquen ahí, también lo lleven al documento maestro en vez de que se diga anexo 1, simplemente anexo 2, sino anexo, el nombre, la condición y lo que contiene el documento. De esa forma, profes, va a ser un tema más organizado, van a tener mayores probabilidades de éxito en el proceso de registro calificado por 100. Recuerden que uno lo tiene que mirar a estos profes de forma estratégica y revisarlo como si en este momento nos tocara el más duro de los duros o el más fregado de los comisionados o de los pares, ¿cierto? Entonces lo que les digo, no tanto por el par, sino muchas veces, profe, yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que el par muchas veces no evidencia algo y la sala sí lo evidencia, cosas tan sencillas como esa que acabamos de hablar con la profe Sandra. Y es el tema de que no se cargó una hoja de vida, entonces uno decía, pues qué bobada, pero de pronto para el par no era relevante, para la sala sí, para evidenciar que efectivamente el par sí es doctor o el par sí es magíster. Y me pasó con una universidad y es que se marcó el par como, perdón, uno de los profesores se marcó con doctorado. Y resulta que la sala, nosotros habíamos cargado todos los soportes, en esa sí habíamos sido muy acuciosos en eso, pero la sala dijo, mire, ese docente que ustedes cargan como doctor, inicialmente no es doctor, porque ya terminó materias, pero no se ha cargado, a no ser que se cargue el título de doctor como tal expedido, no la certificación que cargamos indicando que había terminado materias. Entonces, fíjense que de esos esquemas, pues para el ministerio es muy supremamente importante ciertos anexos que van en correspondencia con la condición, en este caso, condición docente. En lo posible, profe, si de pronto ustedes en el sistema de gestión de calidad, digamos a manera de yo, por lo menos, que soy un externo, me puedo conectar o hacer un link a cierto esquema que esté público, entonces ahí sí sería válido lo que propone el profe Marcos, y es colocar el link a donde se puede remitir siempre y cuando esa información esté pública y esté abierta para que cualquier persona que no haga parte de la universidad, ¿cierto? Porque recuerden que como ustedes ya tienen sus usuarios, sus correos organizados y eso ya lo tienen armonizado para que puedan ingresar a ciertas partes o a cierta información de la universidad, puede ser que un externo no. Entonces, si eso está público y no se requiere tener un usuario, una clave, eso sí lo pueden organizar, como dice el profe Marcos, a través del link. Lo que no se puede evidenciar, si es necesario y prácticamente obligatorio, profe, que lo aterricen en documentos organizados por condición. Sí, doctor. Ingeniero Marlon, usted me recordó un proceso que se realizaba internamente en la sala de CONACES cuando se evaluaban los programas de maestrías y doctorados, que muchas veces la información que adjuntaban en los documentos maestros corroboraban la información dirigiéndose a la página web. Lo que usted habla de los sistemas de información es muy cierto. Siempre se busca los sistemas de información y los procedimientos internos de la institución para verificar la coherencia entre lo que ustedes adjuntan en su documento con su programa versus lo que está parametrizado y organizado por la institución. Entonces, es importante que en lo que ustedes puedan documentar y colocar el enlace que contenga la información que nos conviene en el programa se realiza por medio de enlace. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el ejercicio, casi que les están indicando a los comisionados, esto se lo soporto en la página en este lado, esto se lo soporto acá. Y ya ellos, al tener esa búsqueda en la página web, hasta nos beneficia, porque lo que no tengamos evidenciado y sabemos que hay cosas que no tenemos enlazados en los procedimientos, pues al realizar ellos el ejercicio ya les queda a ellos la tranquilidad que con 2 o 3 verificaciones
se está generando la coherencia o se está documentando. Lo que podamos enlazar con la página web, hagámoslo, porque si no hacemos el ejercicio, te lo digo por experiencia propia, ellos no se valen del documento, ellos entran a verificar el reglamento estudiantil, el reglamento de los profesores, los procedimientos y demás para verificar esa coherencia. Por eso es que los programas quedaban condicionados, esto, y decían, pero ¿por qué va a quedar condicionado? Claro, ellos ya tenían un estudio y tienen tanta experiencia que saben las debilidades de los programas. Entonces entran y de una vez van, miremos esta condición y miremos esto y esto y esto. En la medida de nuestras posibilidades, hagámoslo. Sí está, pero yo tengo, bueno, yo no sé qué tanto de pronto tú has revisado la página web. Nosotros en el programa de comercio, la doctora Marta lideró todo ese proceso y el web actualizó cosas de nosotros del programa. Pero yo te voy a decir algo, si yo le doy el link o la ruta para que vea el reglamento estudiantil, el PEI, realmente yo tengo que decir, no sé si los compañeros estén de acuerdo o en desacuerdo, que digamos que la página web de la universidad contiene mucha información, pero si yo le digo el link es este, el link, por ejemplo, para yo bajar un acuerdo del académico o un acuerdo del superior, no es que yo le dé el link y me va a abrir el acuerdo de una vez, no. El link le lo llevará a la página, se irá a normatividad, de normatividad irá a acuerdos del académico y le tocaría al par buscarlo. Y así es difícil. Para mí en estos momentos, en vez de un vínculo, preferiría yo una carpeta donde esté el documento, y con la lista de los documentos necesarios por condición. Porque si yo le doy la ruta por vínculo a la hoja, a la página web, yo creo que ellos con dificultad no la van a encontrar porque la página web no es como tan dinámica. No es para amigable. Encontrar la información. Es amigable es la palabra, así es. Entonces yo preferiría una carpeta por condición, porque si yo le hago, yo pienso que el vínculo que hablaba el profe Marcos es que lo redirigiera a un drive, pero entonces digamos que el par no tenga permiso o que a nosotros por error involuntario se nos olvidó hacer el permiso, entonces no va a poder ver nada. Yo preferiría las carpetas por conducción donde esté la documentación o la evidencia organizada para que vaya directamente a lo que él quiere buscar. Y, profe, una cosa también para que tengan en cuenta. Sí, como bien lo menciona la profe Sandra, o sea, por simplemente uno curarse en salud, profes, es mejor tener el documento anexo, así salga un listado bastante grande en la misma página de lo que van a cargar, me interesa, pero es mejor pecar por exceso y no pecar por defecto, ¿cierto? Y adicionalmente, profes, para que lo tengan en cuenta, en un tema técnico, simplemente técnico, muchas de las cosas tendrán que escanearlas, algunas las comprimirán, entonces recuerden un tema técnico y es que el aplicativo permite la cantidad X de anexos que la universidad desee cargar, siempre y cuando cada uno de los archivos no pese más de 8 megas. En el sistema dice 10 megas, pero si ustedes hacen el ejercicio en la realidad, profe, van a cargar un archivo de 9 o 10 megas y no les va a cargar. Entonces, gigas, perdón. Entonces, que no pese más de 8 gigas el archivo. Entonces, para que ustedes lo revisen y obviamente cuando estén estructurando, de pronto muchas veces con lo que dice la profe Sandra, dice, bueno, voy a armarlo por carpeta, luego la carpeta la comprimo, pero si la compresión queda muy grande, tampoco así se lo envíen al grupo de Arcadia no lo va a poder subir. Entonces, profes, para un tema netamente técnico, ármenlo en paquetes que no excedan los 8 megas, perdón, son megas, los 8 megas de espacio. ¿Listo, profes? Listo, sí, señor. En el tema netamente técnico, ¿vale? Porque así lo armen las carpetas y lo que les digo, como la profe Sandra lo estaba organizando, que me parece buena idea, pero si de pronto ya uno tiene la carpeta y la comprime y sale muy grande,
Arcadia tampoco lo va a poder cargar, o nadie que entre a la plataforma lo va a poder cargar. Entonces, para que tengan en cuenta el tema del tamaño. Eso en cuanto a lo que yo les decía, que prácticamente están listos el 100% para presentarse. ¿Qué es, creo, el cunchito que les hace falta, profe? Pues obviamente el tema de revisión de forma y de fondo y todo el tema de lo que ya entre comillas, la carpintería, que es las tablas la tabla de contenido ya bien estructurada, con la paginación que debe ser y demás. Pero una cosa que encontré importante, profes, es que haciendo la revisión, y no me había dado cuenta la vez pasada, la vez pasada que le hice la revisión, es que el orden como ustedes están colocando, sobre todo en la condición 3, el orden como ustedes lo están colocando, la información va como estaba en el decreto 1075, más no como le está en el decreto 1330, ¿vale? Entonces, para que le den una miradita a esa condición y las otras también, para que la forma, la estructura como ustedes lo van a organizar la documentación, vaya acorde como la está en los componentes que les mostré, que trae el decreto, porque fíjense simplemente una cosa tan sencilla que ustedes arrancan en la condición 3 con fundamentación teórica. Y resulta que la primera condición, perdón, el primer aspecto de esa condición arranca con el tema del plan de estudios. Entonces, fíjense, profe, para que lo tengan en cuenta, para que prácticamente ya estén listos y preparados para presentarse al tema de registro. El tema de las otras observaciones, lo revisé, veo que le hicieron, pues fueron muy acuciosos en eso, profe, hicieron modificaciones en el tema de justificación, chévere, porque ya sustentaron, fíjense, creo que era el profe Marcos, o no me acuerdo, o el profe Mario que está. Yuri, y yo también lo iba a felicitar porque de verdad que ahora que leí la última vez la justificación, lástima que no esté, está excelente. De verdad que sí, cambió muchísimo. Y fíjense, profe, que... Porque usted nos orientó bastante y Yuri atendió juiciosito todas sus recomendaciones. Qué bueno. Sí, lo vi ahí. Y fíjense, profe, el tema de lo importante que la misma profe se da cuenta, cuando uno hace la lectura del documento, ya se aterrizan mal y los datos no quedan por ahí esparcidos y no quedan como diciendo, y bueno, ese dato que, fíjense que cada vez, con lo que dijimos en justificación, se aterrizó el proceso y fíjense que sí hay una conclusión. Dice, mire, todo lo que estoy presentando aquí, estos datos, aterrice que el programa sí lo va a hacer, el programa tiene las competencias, el programa dentro del plan de estudios se ve esas competencias que exige el mercado laboral. Entonces, fíjense lo importante, profe, de darle la armonización al documento para que quede lógicamente coherente la documentación. Entonces, en ese caso, profes, y en los otros casos también veo que le hicieron, entonces los felicito de verdad porque simplemente en un momento así de despache que tengan, profe, revisen el primer documento que me enviaron en su momento, si tienen esa versión, y revisen este documento y se darán cuenta el gran cambio que hace. Yo sé que a veces, pues por el tema del que uno está el día a día y no alcanza de pronto, o cuando uno está inmerso en la misma institución, no alcanza de pronto a ver cositas de ese estilo, pero de verdad los felicito porque la verdad ya la estructura del documento es muy diferente. Lo único, profe, es que ya es un tema más de forma, es revisen el orden en cómo está planteado el decreto 1330 y de esa misma manera armonicen los contenidos, porque la información ya está, por lo menos la condición 3 ya la tienen todo, pero está en un orden, no, está con el orden del 1075. Entonces, si nos vamos a esos pares que son tan meticulosos, tan cuadriculados, van a decir, no, ustedes apenas vean fundamentación teórica de entrada, así no hayan leído la otra, de una vez se le va a meter en la cabeza que la institución armó los documentos con base en el 1075 y no el de 1330. Ok, gracias, ingeniero. Gracias. Okay. De resto, lo que les digo, profe, el tema de los documentos, de los soportes, en lo posible, así como bien lo mencionaba la profe Sandra, reúnense, hagan el detalle. Pero tengo otra duda. Sí, profe, cuénteme. Es que, bueno, yo no sé si Cista nos puede resolver esta duda con lo Weber. Es que sí le entendí que hay unos pesos para esas carpetas y esas cosas. Y también le entendí que habrá documentos que no son necesarios porque son como de uso constante del PAR. Algo así, ¿cierto? ¿Fue lo que le entendí? ¿Ay? No, profe, lo que le quería decir es que en lo posible carguen todos los documentos. Es decir,
por ejemplo, uno sabe que el reglamento estudiantil está ahí y uno podía linkear a la página, pero no carguen el reglamento estudiantil. De por sí, lo que les decía, es mejor pecar por exceso que por defecto. Técnicamente, bajo como está establecido este nuevo decreto, no tendría que cargar ni el reglamento estudiantil ni el reglamento, bueno, el reglamento docente sí, pero el reglamento estudiantil no, porque no hace parte de la condición asociada al reglamento estudiantil. Es que eso ¿Cierto? era lo que yo quería preguntar. Por ejemplo, toda la reglamentación de selección y evaluación docente, pues es algo institucional. Correcto, señora, pero de todas Sí, maneras, entonces, eso sí cárguenlo, porque ¿qué pasa? Todo el tema de selección lo van a vincular por el tema de la condición de personal docente. Entonces, obviamente, cargar los modelos de autoevaluación y todo el proceso de autoevaluación que hicieron, a pesar de que entre las 9 condiciones no aparece la condición de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, profe, lo que les digo, no importa que peguen por defecto, no interesa. Únicamente tengan en cuenta el tema de la parte técnica, de no excederse por cada archivo. Recuerden que puede cargar 100, 200, 300 archivos, lo que sea, como anexos. Entonces, de igual forma, profe, otra de las cosas que se está revisando, que se me olvidó decírselos en su momento, los documentos maestros ya no van a tener esas 1000, 2000 páginas que a veces era contenido y contenido, porque pónganse en los zapatos de los comisionados, profes, y pónganse inclusive en los zapatos del par o principalmente los comisionados, digamos que saquemos al par en este momento, pero va a entrar esto un proceso a una sala. En la sala, recuerden que en una, y la doctora Sista que estuvo en esas salas lo sabe, en una sala se evalúan 20, 25 procesos en una sesión de un día. Un par que se le asignan 3 procesos no va a tener la oportunidad ni el chance de leer las 1000 páginas que trae el documento maestro. Entonces, profesean, o sea, hay que reestructurar, por lo menos así como lo tienen, está bien, lo vi muy bien, pero ser muy precisos en la información. Fíjense, nuevamente con el tema que me pareció bastante agradable, el tema de la justificación, con esos datos específicos y simplemente colocar los anexos, por lo menos. El profe ahí habla específicamente del plan de desarrollo a nivel de nacional, el plan de desarrollo a nivel de la gobernación y de la alcaldía. Entonces, ¿qué es? Llegar y cargar el anexo de esos planes de desarrollo, ¿cierto? Para que el par y el mismo comisionado los tengan a la mano. Lo mismo, todo lo que ustedes referencien es anexar esas evidencias para que sea mucho más fácil la lectura y bien organizadito, profes. Entonces, considero yo que sí es importante y tener en cuenta simplemente el tema técnico, que, bueno, ahí sí le pido el favor a la doctora Sista que ya les informe, porque es que no me acuerdo si son 10 megas o 10 gigas. Estoy ahorita confundido en el tamaño. Pero para que cuando estén armando los paquetes no vayan a exceder la capacidad de lo que pide por cada uno de los archivos el sistema SASE. No es por único un archivo, sino varios archivos, pero cada archivo no pesa esa cantidad. Se me escapa, creo que son gigas, pero no estoy ahorita muy seguro, doctora Sista, para que por favor les aclare en su momento a los profes, ¿vale? Claro que sí. El docente Marcos Falla está pidiendo la palabra. Marcos, te escuchamos. Sí, profe, cuéntenos. No, esa fue hace rato, no se preocupen. Gracias. Bueno, otra cosa que encontré revisando los documentos, el documento al inicio, que vi que lo hicieron muy juicioso, es que a veces argumentaban una información en una página. Esas argumentaciones se pueden resumir en unos cuadros, porque la información cuando se adjunta en un cuadro habla por sí solo. Y les permite también minimizar la información. Eso lo hicieron porque lo vi. Miremos a ver, ingeniero Magno, no sé si usted opina lo mismo que yo. Hay información porcentual de datos que se adjuntan, que es muy importante, lo podemos minimizar en un cuadro para que la información hable por sí sola, ya sea solamente concluir la información que se colocó. Así podemos minimizar las páginas, ¿verdad? La idea, profe, como para pulir uno más el documento es, pónganse ustedes en los zapatos de los pares y hagan ustedes decir como si ustedes fueran a evaluar a otra institución y uno ahí ya determina, inclusive, profe, les sugiero, fíjense que todavía tienen el tiempo mientras que envían la información a Arcadia y Arcadia pues hacen las observaciones y las personas que evalúan hacen el proceso allá interno.
que se requiere. Pero les sugiero también un tema bastante importante, profes, que ustedes van a decir, no, pero es muy pronto para hacerlo, pero me parece pertinente, y es lo siguiente: antes de que se cargue la información de forma definitiva a la plataforma del Ministerio al SACES, les sugiero que aprovechen estos espacios, profes, ya organícenlo, para que hagan un simulacro de visita, pero el simulacro simplemente que la persona que va a sustentar esa condición, simplemente aquí ante ustedes se reúnen de forma virtual y esa persona les hable. Entonces, por lo menos, un ejemplo, si el profe Yuri es el que va a hacer la presentación de la justificación, el profe les haga la presentación y demás. ¿Y eso para qué, profe? ¿Qué les va a servir? Para que primero logren evidenciar si efectivamente los datos, porque obviamente yo leí y leí que eso está muy bien, lo que no conozco es la realidad de los datos que me colocan ahí, ¿cierto? Eso sí, no sé, me parece que los datos como están muy bien sustentados, pero obviamente ciertos datos que obviamente desconozco. Entonces, ustedes que sí conozcan de forma puntual, un ejemplo, entonces, el profe que va a soportar la condición de personal docente, entonces que él haga la exposición de personal docente y efectivamente ustedes se encuentran, oiga, sí se cargó esta cosa, sí, fíjense que yo leí en el documento maestro que decía esto, pero profe, usted está diciendo otra cosa. Y eso les va a servir, profe, para hacer los últimos ajustes en detalle antes de la visita. Ese ejercicio yo particularmente lo hago con las otras universidades porque me parece interesante hacerlo, y de ahí he encontrado, profe, y créanme que es una excelente, muy buena práctica, y he encontrado que siempre, por más que uno lea y relea el documento maestro y demás, y ya está listo, siempre hace falta cositas, y cositas muchas veces que son de fondo, que un tema de un dato, ¿cierto? Que de pronto pasa desapercibido cuando uno lo lee, pero cuando uno ya lo expone, dice, pero venga, ¿por qué usted está diciendo que tenemos en este momento 15 docentes tiempo completo cuando la realidad no es esa? Si no tenemos un número de docentes diferente. Entonces, fíjense, profe, ante ese tipo de cositas que parecen tontas, ¿cierto? Pero que son de alta relevancia cuando uno ya lo analiza, inclusive lo expone, y ustedes, profe, que conocen de pe a pa el programa, pueden determinar y así van a encontrar efectivamente si se cargó ese documento, si previamente, obviamente, antes de la exposición que haga cada profesor de cada condición, cada uno pues habrá tenido que leer el documento maestro en esa parte y le va a poder decir directamente. Y aquí, profes, también, yo ese ejercicio lo hago mucho con las instituciones. Cuando yo siempre hago el proceso de los simulacros de pares antes, inclusive antes de erradicar la información. Y, profe, créanme, les doy palo durísimo a los profes, pero previamente les advierto, profes, no es por un tema de ser uno maldadoso, por un tema de creerse más que no, profe. Es que en estos momentos, aquí nos vamos a olvidar, profe, si ustedes hacen el ejercicio de forma consciente, olvídense de su amigo, ¿cierto? Del profe amigo que tengan. Al contrario, démonos palos, porque es mejor darnos palos ahorita, ¿cierto? Y que no se Marlon si friega preguntando hasta bobadas y tonterías o tratando de corcharme. Y es mejor, profe, que le tiren a uno a corchar y que nos toque un par que de pronto puede ser que el par no sea tan exigente y la visita salió perfecta y demás, a que nos toque un par, como me ha pasado en varias ocasiones, que son pares supremamente meticulosos, ¿cierto? Inclusive tuve un par en una visita de un programa de una ingeniería donde el par se leyó y anotaba, mire, en la página tal, en el párrafo tal, la línea tal, ustedes colocaron esto, ¿por qué esto así? A ese nivel de detalle, pero un par súper cansón que inclusive casi que los 2 días y medio no nos alcanza a la visita. Entonces uno va a tener ese tipo de par. Entonces, profes, este ejercicio es bueno que lo hagan, y lo que les digo, olvídense del amigo que ustedes tienen de que esté dictando la condición. Al contrario, si de verdad somos amigos, le vamos a dar palo, porque es preferible que yo en su momento que esté dando la condición y esté exponiendo la condición de personal docente y de pronto a la doctora Sista llegue y me tira puras preguntas para corcharme, y sabiendo que yo previamente conozco a la doctora Sista, prefiero yo decir, profesista, efectivamente ante esa pregunta no sabría qué responder si un par me la hace, ¿cierto? Entre todos que estamos aquí escuchando el discurso que yo estoy dando, apoyémonos. Entonces, profes, ayúdenme para saber si acaso un par me llega a hacer una pregunta, ¿qué podíamos responder? Ese es el verdadero ejercicio que uno debe hacer. Y si uno lo hace previo a la revisión, al cargue de la documentación definitiva en SACES, pueden inclusive hacer los últimos ajustes en los documentos maestros, inclusive en los soportes, ¿vale, profesores? Sí, y lo que les digo, a mí me ha servido muchísimo en todos los procesos que
que es realizado, porque eso mitiga mucho el error de uno irse a un tema de una solicitud, o bueno, un recurso de reposición, si la sala determina no aprobar por alguna cosa. ¿Listo, profe? Ingeniero Marlon, otro punto importante, cuando en el ministerio se están seleccionando los pares para la visita, pues particularmente yo era la que seleccionaba los pares y siempre teníamos en cuenta la experiencia y que fueran pues del área disciplinar. Pero también evidenciamos de que a veces había unos pares que tenían más afinidad con el ministerio y les gustaba participar un poco más. Entonces, muchas veces, esto sí los digo por experiencia propia, seleccionábamos unos pares con unas competencias excelentes, pero resultaban los mismos. Esto se los comento porque cuando nos llegue el ministerio y nos haga la presentación del par, nosotros podemos evaluar las hojas de vida y que sean los pares competentes, que tengan una experiencia y que estén trabajando actualmente en una institución de educación superior, porque hay pares que a veces se desvincularon desde hace muchísimo tiempo y vienen a evaluar un proceso, por ejemplo, de una nueva normatividad y no tienen contextualizada ni la norma ni su funcionamiento. Los pares que estén trabajando en una institución de educación superior actualmente deben estar socializados con la norma, porque ya nos dimos cuenta que aquí o lo aprendemos o lo aprendemos. Eso va a ser un beneficio para que nuestra evaluación sea de una manera más objetiva y más efectiva. Si vemos que no cumple con las características, con las competencias que ustedes quieren o indican que son las necesarias para su programa, podemos solicitar el cambio de par al Ministerio de Educación y eso nos convendrá un poco más. Entonces, profes, fíjense que el tema de organizar este proceso también es importante, por una cosa también importante que acaba de decir la doctora Sista. Es el tema de cuando ustedes les notifiquen los pares que van a venir a la visita, revisen muy bien su hoja de vida, porque en su momento se los comenté al equipo de trabajo de esta mañana de Derecho y en otras reuniones que he tenido con los docentes de Derecho, y es que a mí me pasó una vez de un programa, efectivamente una renovación del programa de Derecho, donde la universidad derogó al par. Y resulta que yo le pregunté al rector por qué lo habían derogado, si el par tenía, era un par que tenía, era abogado y tenía 2 especializaciones en Derecho. Pero cuando se hace un análisis detallado de la hoja de vida, encontraron que el par, a pesar que era abogado y 2 especializaciones en Derecho, en la experiencia llevaba 10 años ejerciendo la gastronomía. Imagínense eso. Iba a visitar un programa de Derecho con dos especializaciones en el ámbito de Derecho, pero lleva 10 años ejerciendo la gastronomía y tenía un resto de certificaciones del Cordón Bleu y todo ese tipo de entidades que soporta el tema de gastronomía. Entonces, ante eso, era válido derogar el par. Entonces, fíjense, profe, lo importante que hagan una revisión previa a cuando ya les vayan a notificar los pares, en ese nivel de detalle, mirar la hoja de vida para ver si lo derogan o no, si el par tiene experiencia, porque puede ser que el par en este momento en comercio internacional no tenga experiencia y simplemente se graduó de comercio internacional, pero su ejercicio laboral no se ve evidenciada una experiencia en el ámbito. Entonces, bajo esas circunstancias, profe, ustedes podrían derogar a un par. Y lo mismo, profe, el ejercicio, lo que les digo, sea que lo hagan antes o sea que lo hagan después del simulacro, es un ejercicio. Si tenemos la oportunidad de hacer el ejercicio más adelante con lo que estamos organizando ahorita con el ingeniero Loeber y la doctora Sista, y tenemos la oportunidad en su momento de hacer ese simulacro, por favor de entrada les pido que no se pongan bravos conmigo. O sea, yo no soy así, ustedes se dan cuenta, se darán cuenta de que no soy, pero en las visitas, en los simulacros, yo cambio mi actitud, profe. Y lo cambio por una razón, porque a mí me gusta colocar contra la pared al profe que está ahí como si fuera el par, ¿cierto? Y me pasó una de un tema con una universidad del tema del rasgo distintivo del programa. Estábamos en un simulacro y eso también mide, profe, el calibre de capacidad de manejar ciertas situaciones ante ciertos pares, profe. Ataqué tanto al par, que llegó y se le salió una grosería y me dijo, oiga, pero entonces, hermano, entonces todo lo que hice no sirvió de nada. Era llevándolo a ese límite, profes, para que efectivamente, y después obviamente terminó la visita y nos reímos y todo el tema, pero ante esa situación, profes, es importante que ustedes sean lo más críticos posible, profe, porque recuerden que los más beneficiados van a ser ustedes. Entonces sean lo más críticos posibles del proceso, inclusive recuerden que aquí también,
y obviamente con el perdón de la persona que esté hablando en ese momento, tenemos que empezar a tratar de mitigar, no solamente en el tema de lo académico, ¿cierto? Sino en tema en algunas cosas que algún profesor haga. Por lo menos también me pasó en Pasto, un profesor que tenía una maña muy desagradable cuando hablaba, y obviamente con todo el respeto se lo dijimos, era ya un señor de bastante edad, de mucha experiencia, pero con todo el respeto, y él, cuando hicimos los siguientes procesos, pues adecuó su maña que tenía, ¿cierto? Y el día de la visita salió muy bien. Entonces, fíjense, profe, que estos procesos son bonitos para poder armonizar, obviamente lo importante que es lo académico, pero también cosas de forma que uno puede organizar en ese momento. Otra cosa para que también tengan en cuenta las visitas. Muchas veces, y yo siempre digo a las universidades que aprovechen el tema de bienestar universitario, muchas veces desgastamos tiempo y dinero, la verdad, en llevarlos al mejor sitio a almorzar de allá de Valledupar, ¿cierto? Entonces lo llamamos al mejor sitio, al más, mejor dicho, al boom de los boom, cuando tenemos una materia prima que estamos desperdiciando y es, listo, un almuerzo que se compra, que se trae a la universidad, y en el espacio del almuerzo, para que no se vea tan recargado, ¿qué ponemos a hacer? Hablamos con la gente de bienestar universitario, ¿cierto? Y sin necesidad de que en ese momento toque evaluar bienestar universitario, porque en las condiciones, las nuevas condiciones en este caso no lo exigen, pero ponemos a que el que declama, declame, al que canta, y más ustedes, profe, ustedes tienen algo tan bonito que es toda esa historia del vallenato, ¿cierto? Mejor dicho, la cuna está allá, y se los digo porque lo vi en un proceso que hicimos en Neiva. Con una universidad hicieron un tema del sanjuanero y llevaron al rey y la reina del sanjuanero. Y más que empezar de una vez con el baile, ellos hicieron la explicación de la historia de lo que es el sanjuanero y las tres versiones, porque eso yo ni siquiera lo conocía, y los tres tipos de vestidos que hay del sanjuanero. Y entonces explicaban la primera versión, bailaron, luego se paraban y explicaban la segunda versión, bailaron. Y fíjense ese tema tan bonito como quedó organizado. No tuvimos que salir de la universidad, no tuvimos que gastar un jurgo de plata en un restaurante caro, ¿cierto? Y quedó bien bonito y armonizado porque en ese momento la reina del sanjuanero era de la universidad. Entonces quedó un tema muy bonito asociado a bienestar. Ahora ustedes, profes, utilicen toda esa cultura tan grande que tienen el tema del vallenato para aprovechar esos espacios de tiempo. Es un tema que se relaja, ambientan muy bien y de una forma muy diferente, ¿cierto? Y aprovechan los espacios porque la visita, fíjense, es muy corta, profes, para aprovechar los espacios de tiempo. Lo mismo pasa si lo vamos a hacer con el tema del sector productivo. Otra de las cosas que yo les doy como tips para que, si pues no logramos hacerlo en ese momento, pero si lo llegan a hacer, profe, en la visita, uno debería cerrar la visita con la última reunión que es el sector productivo. Traten de organizar que el último, en las diferentes visitas, en las diferentes reuniones, se sabe que ahí sí uno se reúne cuando es una renovación con egresados, con estudiantes, con profesores y con sector productivo. Traten que la última visita sea sector productivo. ¿Por qué razón? Y eso también es un tema estratégico. Y es que todas las cositas, fallas que de pronto se pasaron en el transcurso de los 2 días de la visita, lo ratifica el tema del sector productivo diciéndome, mire, sí, puede ser que el plan de estudio no está, mejor dicho, la berraquera, puede ser que falta unas cositas en medios educativos, el tema de contratación, pero que el sector productivo cierre con broche de oro diciendo, mire, ustedes, el programa de comercio internacional, el perfil que está sacando sí es lo que necesitamos. Inclusive, ¿se acuerdan cuando yo les decía el tema de hacer la revisión y las entrevistas ante el sector productivo? Que digan, mire, aquí vino el director o el profe tal de comercio internacional, me presentó el plan de estudios, adaptaron las sugerencias que yo les di y lo veo reflejado en el plan de estudio, inclusive en el perfil del egresado. Fíjense que con eso, profes, es un tema estratégico para uno cerrar una visita de pares. Más que cerrarla con el tema de docentes, obviamente, profes, con el respeto de ustedes, porque no es que no, pero el tema de los docentes uno lo debería hacer al principio de las primeras reuniones que se hacen el último día, porque en la de docentes y estudiantes suele pasar muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el par les pregunta a ustedes, profes, bueno, y ustedes sí se sienten contentos con el pago que les hacen? Pues obviamente todo el mundo se mira y demás porque uno, si gana 1.000 pesos, quiere ganar ahora 2.000 pesos y nadie va a estar contento con lo que gana, pero no se armonizan muy bien todo ese tipo de preguntas. Entonces, lo ideal, profe, es que cierren con broche de oro
el tema de la visita con el sector productivo, aprovechen a bienestar para en vez de llevarlo a un restaurante caro, hagan ciertas actividades de bienestar mientras que están almorzando, ¿cierto? Bueno, también lo vi, ya no es el caso, pero en su momento, cuando se presentaban las condiciones institucionales, en una universidad también me pareció interesante el tema, y es que resulta que hablaba bienestar universitario, ¿cierto? Imagínense que yo sea el director de bienestar universitario y llegara, buenos días a todos, les voy a presentar bienestar universitario, tenemos deportes y hacemos, fíjense ese tema, el de bienestar universitario llegó, muy buenos días y demás, paremos un momentico, hemos estado todo el día sentados, vamos a hacer un tema de rapidito, de 2 minutos, 3 minutos de, eso se llama pausas activas, ¿cierto? Y cambió, y ahí sí, después de que hizo ese ejercicio, ¡pum! Botó toda la información, empezó a hacer toda la información de lo que es bienestar universitario. Fíjense que de acuerdo al proceso de la persona que hable, debe estar adaptado también el discurso, profe. Entonces, fíjense, cosas interesantes que se pueden ir haciendo en el momento. Sabemos que egresados, si ustedes los citan a las 9 de la mañana, muy probablemente egresados no va a poder a esa hora. Pero si el día viernes los citan antes del sector productivo tipo 4 de la tarde, un egresado el día viernes sí podrá pedir permiso en su universidad, a diferencia que el día jueves a las 10 de la mañana se pida el permiso o el día jueves a las 3 de la tarde se pida permiso. Entonces, traten de ubicarla de la mejor forma y de la forma más estratégica, no para engañar el par, sino para que la visita sea bastante fluida. Y bastante fluida es que vi una mala práctica, lamentablemente, en una universidad, que después de que el par le tocó salir a las 3 de la mañana de su casa para estar a las 4 en el aeropuerto, llegar a la visita, porque fue el mismo día, y después del almuerzo, un almuerzo tremendamente trancado que nos metimos, a las 2 de la tarde le colocan proyecciones financieras. Profe, matan a cualquiera lo matan porque, imagínense, después de haber madrugado, con el sueño que está y después de tremendo banquete que nos metimos ese día de almuerzo y que las 2 sentemos a un par a explicarle la parte financiera, pues obviamente uno queda fundido y no, el chip a uno en ese espacio se le dispara y no va a tener opciones. Y muchas veces, y cuando lo pregunté, me dijeron, no, es que estratégicamente porque teníamos debilidades en la parte financiera. Y resulta que eso no es nada estratégico, profe, porque al contrario, lo que hicieron es que el par, como no prestó atención, le genera, cuando hizo el informe, genera más dudas y más ruido en el informe. Entonces, lo que les digo es, profe, hacer una cosa muy bien, ¿cierto? Muy estructurada, y que salga inclusive muy bonito en la presentación. Otra cosa que me pasó en una licenciatura, profe, en otra universidad, y es que fíjense que los licenciados y ustedes, profe, cuando ustedes ven, hacen los ejercicios con sus estudiantes, que les dice, oiga, si va a presentar una diapositiva, ¿para qué le coloca toda esa cantidad de texto? Más bien, coloque la cantidad y no hable, ¿cierto? Y un profe, en una licenciatura, profes, estábamos haciendo el simulacro, afortunadamente fue en un simulacro, y el profe era contenido y contenido, mejor dicho, de línea a línea de la diapositiva, de puro contenido. Y eso cuando empezó él, y muy bueno el profe, pero cuando empezó, eso cansa también visualmente. Entonces, hasta en ese tipo de cosas, profes, de armonizar las presentaciones de la forma y del fondo, es importante que lo organicen. ¿Listo, profes? Entonces, pues, la idea, pues, si tenemos en su momento la oportunidad, revisaremos eso con detalle, pero por ahora, si no llegamos a tener, por eso se los digo de antemano, y la verdad, pues, con ustedes ha sido el único proceso de ejercicio que he llegado a este nivel y me ha parecido chévere también el tema, profe, y la verdad me caen bien, no lo digo por decirlo, sino que he sentido como esa afinidad con ustedes, porque igual me he reunido con que otros. nosotros somos los mejores de la universidad. Entonces, profe, por eso la verdad, como bien lo decía la profesita, con nosotros los programas no he hecho el ejercicio y obviamente tampoco está estipulado dentro de las actividades, pero lo quise hacer, profe, también porque veo que están muy comprometidos en el tema y que también prontamente tienen que presentar el registro, ¿vale, profe? Ingeniero, quiero hacerle una pregunta, regresándonos un poquito a la condición 3, Sí, señora. a la de los aspectos curriculares. ¿Podría orientarnos en la manera de hacer la reorganización? Es que estoy buscando en el decreto, pero la verdad no encuentro específicamente cuáles serían los subtítulos. Iniciamos con el plan de estudio, pero me gustaría que me orientara un poquito. Sí, señora, ya le proyecto aquí, profe, permítame un segundito para que sepan cuál sería el orden.
Sí. Entonces, le voy aquí a compartir pantalla, profe, para que vean más o menos cuáles serían en la armonización de los títulos. Fíjense que en los títulos serían esos 5, profe. Primer componente, entonces llámenlo inclusive de ese mismo modo como está en el decreto. Recuerde que el par y los comisionados van a evaluar en ese mismo orden, entonces adaptándose y la estructura mental que tienen. Recuerden que ya con el ejercicio normal que hacen sobre todo los comisionados, ya tiene una estructura de cómo está claro el decreto. Entonces, si llegamos con esa estructura, es mucho más fácil a que si se dan cuenta, el tema de cómo arrancan el proceso de ustedes, profe, con el tema de del fundamentación teórica, arrancan con eso y eso es el punto D, conceptualización teórica y epistemológica. Entonces ya de entrada, el par que lee o el comisionado que lea dice, no, esta gente se adaptó, sigue trabajando con el decreto 1330, no, con el decreto 1075, no con el 1330. Entonces la idea, profe, es que los títulos los adecúen así como está el decreto, componente formativo, y ahí está el plan de estudios representados por créditos, componente pedagógico, los lineamientos de innovación pedagógica, bueno, así cada uno de los componentes, y de esa manera, profesor, uno empieza a armonizar mucho mejor el contenido de lo que ustedes ya lo tienen, ya lo revisé y si lo tienen todo completo, es simplemente reorganizarlo como lo tienen acá, ¿vale, profe? Reorganizar esa parte. Bueno, y la parte de misión, visión, iría cuando ya, a ver, no sé si me explico. Nosotros vamos a presentar el documento maestro, aparte del documento maestro hay que presentar el documento de reforma curricular, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, en ese documento, el orden que vamos a atender es este mismo también. Es ese mismo, profe, porque eso que me acaba de decir de lo que van a mostrar en la reestructuración que hicieron, van en el primer componente, el componente A, componente formativo. Ok. Donde van a colocar el plan de estudios y obviamente las modificaciones que le hicieron al plan de estudios. En el tema de los perfiles y la misión, también hace parte de este componente. Entonces, conforme a lo que uno describe primero, que la misión del programa es tal, la visión del programa es tal, y de eso salen los perfiles de ingreso, perfil profesional y perfil del egresado, entonces ahí uno ya empieza a hacer la descripción del plan de estudios. Ok, ok. Entonces en ese sí va ese orden, así, la misión, la visión, ok. Sí, sí, profe, así tal cual, misión, visión, luego perfiles o Perfecto. propósitos de formación del programa, ya el perfil de ingreso, el perfil profesional y el perfil ocupacional. Recuerden que son dos cosas diferentes. Perfil Sí. profesional son las competencias con las que sale, perfil ocupacional, como su nombre lo indica, las posibles ocupaciones que podrá tener el par, de lo que ya hablamos Sí, sí. pasada, y ya ahí, con base en esa primera introducción, ya uno coloca el plan de estudios. Lo desglosamos por créditos, sí. Correcto. Y a medida que lo van desglosando, profes, van haciendo la explicación de las modificaciones que hicieron y obviamente de lo que hablamos del plan de equivalencias. Ahí mismo en ese componente, profe. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Era esa la duda. Gracias. Listo. Yo tengo otra duda, No, ingeniero. buenas tardes a todos. Qué pena llegar tarde. Bienvenido. Hola, Yuri, Tranquilo, profe. bienvenido. Bienvenido, Yuri. Gracias. Ahorita te volvemos a felicitar. Esto Ay, faltó, sí. llegó tarde, profe, y no llegó cuando le estábamos echando flores. Ay, Oh, hombre, bueno. Una preguntita, ingeniero Marlon. En el decreto 370, con respecto a la renovación de registros calificados, me indica que para su solicitud, las instituciones soportadas en su sistema interno de aseguramiento de la calidad evidenciará el mejoramiento con referencia a las condiciones de programa evaluadas en el proceso de registro calificado o de renovación anterior. Teniendo en cuenta esto, estamos hablando de el sistema de autoevaluación con sus procesos de autoevaluación, o me está hablando de soportar la información que nosotros estamos hablando ahorita de las condiciones del programa en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Por favor, ¿me confirma? Doctora Sista, cuando precisamente el decreto dice textualmente lo que usted acaba de mencionar, eso va referenciado en una cuestión. Como yo les decía, el tema de que en las condiciones, en las nuevas condiciones no está autoevaluación, no quiere decir que no se haga autoevaluación. Cuando se presenta eso, profe, y es que ustedes, por lo menos para el caso del plan de estudios que ustedes hicieron
la reformulación y reconfiguración de su plan de estudios y el plan de equivalencias, van a mostrar directamente ese proceso a través del proceso de autoevaluación que hicieron previamente. Entonces, para eso, profe Sandra, de la carpeta que usted dice, tendrían que armarse las diferentes actas de los diferentes comités que ustedes tuvieron para poder llegar al tema de las modificaciones, ¿cierto? Aparte de eso, partan de la base de lo que ustedes pidan la información, si no tienen acceso, pidan la información de lo que ustedes hicieron hace 7 años atrás, ¿cierto? Y que presentaron el plan de mejoramiento. Básese de eso, porque una de las cosas que este decreto trae, como se lo dije en su momento, es que ya van a basarse en los procesos de autoevaluación de lo que la universidad o el programa específicamente presentó hace 7 años versus los planes de mejoramiento que van a presentar ahora. Entonces, atáquenlo por ahí, profe, para que en el tema de la documentación y en el mismo discurso que ustedes van a dar a los pares tengan mayor coherencia y decir, mire, es que hace 7 años nuestro plan de mejoramiento salió esto, y en la condición de personal docente, donde casi todos éramos profesionales universitarios, ya se mejoró y ahorita casi todos somos especialistas o magíster o muchos ya estamos haciendo el doctorado. Y así con cada una de las condiciones, pero eso no quiere decir, profe, que no carguen autoevaluación. Entonces, para lo que me dice la profesista, ¿cierto? La doctora Sista, es directamente eso va relacionado con la condición en el proceso de autoevaluación que hicieron, ¿vale, profe? Ingeniero, aprovecho para hacerle otra pregunta. En el momento específico de tratar los cambios de ese plan de estudio, precisamente, cuando hablamos del tema de inglés, nosotros tenemos una discusión todavía, que es en el plan de estudio pasado, el inglés o en el que está vigente, el inglés no llevaba créditos, porque siempre se justificó que como es la adquisición de una competencia, de una habilidad lingüística, lo que se hace, lo que se evalúa es si se alcanzó o no se alcanzaron esos niveles según el marco común europeo. Entonces, el sistema de evaluación lo que hace es el ejercicio para saber si aprueba o reprueba esos niveles. Sin embargo, a raíz de todo este proceso, desde hace 6, 8 meses, se nos ha dicho que ese nivel que el inglés, toda el área de inglés debe llevar créditos. Eso lógicamente significó un ajuste en el plan de estudio, etcétera, etcétera. Y si ya le ponemos crédito, pues la intensidad horaria cambia. Tendríamos que reducir la intensidad horaria. Eso nos ha generado, con toda la sinceridad, un conflicto al interior del programa porque consideramos que no es pertinente que tengamos que bajarle la intensidad horaria por las condiciones del entorno en el cual se desenvuelve el programa. Sin embargo, como estamos amarrados a la condición de tenerle que poner créditos, lógicamente, pues no podemos llevar a la misma intensidad horaria. Y al ponerle 3 créditos, esos 3 créditos máximo podríamos darle 8 horas de docencia directa, pero tendría una de trabajo independiente. ¿Usted ve esa relación bien? Profe, ahí son 2 cosas que pueden hacer en la operación, ¿cierto? Si lo van a dejar de esa manera, porque efectivamente el plan de estudios, ustedes que lo colocaron, inclusive en el mismo plan de estudios está la materia en inglés. Claro. Y lo tienen con 3 créditos. ¿Qué pasa? Bajo ese entendido, profe, lo que pueden hacer para no afectar las modificaciones que hicieron, ¿cierto? Es la relación de hora presencial versus trabajo independiente. Es decir, una sería manejarla tradicionalmente como venía, que era la relación 1-2, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que ahora les obligaron prácticamente a colocarlo dentro del plan de estudios, ese número de créditos les está quitando créditos fundamentales para la materia disciplinar, teniendo en cuenta que el programa Profes Comercio Internacional, luego el tema del desarrollo de una segunda lengua, no debería estar enfocado única y exclusivamente en esas materias, sino en todas las materias tendría que estar enfocado el proceso por la particularidad del programa, ¿cierto? Claro.
diferente que estuviéramos hablando de una ingeniería industrial o una ingeniería de sistemas, pues ahí sí sería más pertinente ese tema así como lo colocaron. Pero en este caso tan particular como es comercio internacional, quiere decir que no solamente en ese proceso debería ir. Yo qué haría si tuvieran el tiempo o si así lo establecieran institucionalmente. Yo qué haría inicialmente, por lo menos le quitarían, no dejaría una materia, el tema del inglés con tantos créditos, haría una redistribución, por lo menos para bajarlo a 2 créditos y ese número de créditos que me sobraron ahí, colocárselo a otras materias que sí son de alto impacto en el programa. No con eso uno quiere decir que le está quitando el tema del inglés. Con eso lo que quiere decir es que todos los programas en la parte de evaluación tendrán que enfocar la estrategia efectiva de inglés y más por la particularidad que programa comercio internacional y que no se hable de, o que las mismas asignaturas no tengan un enfoque a que el estudiante revise documentación en otro idioma y demás, pues no tenía sentido, ustedes lo saben, profe, el mismo programa. Entonces, sí creo que, pues, yo no le hice argumentación a eso, profe, porque según me explicaba la doctora Sista, ese proceso ya fue un tema que lo organizaron de forma institucional, ¿cierto? Pues no, no, porque el de nosotros, a ver, por las características, y usted lo acaba de mencionar, el de comercio, nosotros hemos estado un poco aparte de la manera como se han manejado los idiomas en el resto de los programas. Entonces podríamos tener independencia en ese sentido. Pero nuestra preocupación es, a ver, nosotros tenemos nuestros laboratorios, tenemos un grupo de docentes exclusivo para el caso del inglés de comercio. Nosotros hemos querido seguir manteniendo eso y llevarlo a las 10 horas como lo tenemos en este momento, porque durante estos 7 años considero que ha sido un éxito y que hemos logrado las competencias en B2 en nuestros estudiantes. Entonces, hacer ese retroceso de quitarle intensidad horaria al inglés por haber tenido que ponerle crédito, porque es que en el plan de estudio pasado no tenía créditos. Aparecía sin créditos, pero estaba dependiendo de nosotros y está dentro del plan de estudio. Esa es la pregunta. ¿Tenemos que mantenerle los créditos? O sea, los pares cuando vengan obligan a que esa asignatura tenga créditos. No, profe, en este caso no. Ustedes podrían prácticamente eliminar todo el componente de la línea que ustedes tienen de inglés y dejarlo nuevamente simplemente como requisito de grado. No necesariamente, y obviamente cuando el par vaya a verificar el tema de la segunda lengua, pues se le hace la explicación, inclusive el documento debe ser claro en que a pesar de que no se tiene la línea de inglés, se está fortaleciendo de esta y esta forma el proceso de inglés, pero no necesariamente tiene que ir. O sea, es decir, profe, con excepción de los programas de algunas licenciaturas, que fue con el caso que tuve ahorita antes de reunirme con ustedes, que estaban con las licenciaturas, ellos sí requieren un componente de inglés dentro del plan de estudios, y no, inclusive no todos los programas, solamente algunos. Entonces, para este caso, profesor, y cualquier caso que sea fuera de las licenciaturas, obviamente, podrían quitarle todo el componente de inglés y dejar todo como requisito de grado. Pero antes de hacer eso, profe, pues yo no sé internamente cómo lo estén manejando, pero sí ya es un tema que se definió de forma institucional, porque según entiendo los parámetros, de acuerdo a lo que me decía la doctora Sista, son parámetros que se han venido estableciendo de manera institucional, pero si ustedes pues logran, si eso no está oficialmente establecido como de forma institucional para todos los programas de la universidad y logran manejar eso, sí considero que lo podrían quitar de entrada, profe, la verdad, y no quitarle créditos académicos a materias que de pronto tienen mayor impacto y son del área disciplinar y que son importantes, y obviamente se hace la explicación, si se llegara a hacer ese proceso, se hace la explicación que el tema del componente inglés está no solamente en un tema de una materia, sino a lo largo de todas las materias, y obviamente tendrían que hacer una variación para poder evidenciar eso en la microcurrículo donde dice la parte de evaluación, y ahí le meterían cuál es el componente de evaluación para poder fortalecer la competencia en un segundo idioma. Pero tendríamos que quitar la asignatura
tendríamos que quitar las asignaturas del plan de estudios, ¿cierto? Con esa explicación que nos da. Porque lo que les dije al principio de cuando nos reunimos las primeras veces, profe, es que dejar, por lo menos, si uno le va a quitar el tema de inglés, pero de igual dejar, así como ustedes tienen el componente con crédito cero, eso es lo que genera el ruido. Porque un comisionado va a decir, listo, el hecho que tenga crédito cero no quiere decir que no se vayan a hacer actividades. El estudiante igual tendrá que hacer ciertas actividades así tenga crédito cero. Entonces lo que genera es ruido. Si lo van a dejar en cero, profe, no lo metan dentro del plan de estudios. Oh, ya. Más bien, métanlo en la parte donde está el componente donde se indican los requisitos de grado y ahí sí hacen la aclaración de todo lo que el estudiante va a desarrollar para el tema del inglés. Ah, ya. Listo, gracias, ingeniero, muy amable. Gracias. Listo, profe. Entonces, pero en términos generales, profe, creo que ya nada más, pues veo muy consolidado el documento, falta que organicen pues ya el tema de los soportes y demás. Y creería pues que ya con este ejercicio que hicimos, pues ya se ha avanzado bastante. Faltaría era que ya pulieran las últimas cositas y bueno, empezar a meterle la ficha con el tema del simulacro, profe. Recuérdenos, recuérdenos los documentos, aparte de los anexos, va el documento maestro, la reforma curricular. El acta de aprobación creo que el de ustedes es el Consejo Académico, profe, que les aprobó los cambios a la reestructuración del plan de estudios. El tema de la justificación ya va inmersa dentro de la condición 3 de la reestructuración del cambio. Y el tema del plan de transición y el plan de equivalencia, que esos son dos documenticos adicionales, profe. Listo. Profesora Marta, en el chat les coloqué que si gustaban yo les enviaba una organización de lo que como deben estar organizado y estructurado la condición 3. Es porque, ingeniero, usted recuerda que el Ministerio de Educación ha socializado unos lineamientos que todavía están en estudio para que las instituciones los socialicen y den sus observaciones. Y en estos lineamientos encontramos por condición qué debe contener y adicionalmente eso, las evidencias que debemos tener. Unas evidencias que nos permiten a nosotros en este programa casi que organizar por condición nuestra carpetica con la documentación que ellos nos están exigiendo o nos indican que debemos soportar. Basándome en esos lineamientos, quería pues sugerirle al programa de comercio internacional manejar la estructura que está en el lineamiento. No sé si usted me confirme si realizar este procedimiento es lo más adecuado, porque es lo que más nos está permitiendo en este momento aterrizar la normatividad, esos lineamientos. ¿Ustedes tienen esos lineamientos? Le pregunto, profesora Marta. No, específicamente no, sí está. Perfecto. Sí. Ingeniero Marlon, entonces me parece que como último toque podemos entonces hacer una revisión del documento maestro, pues en este caso yo, no se preocupe yo, de cada condición, verificando los lineamientos que nos está socializando el Ministerio de Educación, o si gustan, como es tan detallado y tan explícito, yo se los envío y ustedes comparan la información. ¿Qué opina, ingeniero? Sí, me parece que así funcionaría mejor, doctora Asiste, ya hace como el detalle para que lo tengan un poquito más claro en el listado de lo que van a cargar. Listo, profesora Marta, ya se lo socializo entonces en un correíto, ¿bueno? Gracias, sí señora, muy amable. Niños, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Yuri, ya que hacía un momentico, el ingeniero comentó que le había gustado la justificación, entonces decíamos que sí, y yo dije, olvidé ayer felicitarlo en la reunión de área, me hubiera gustado para que usted se diera cuenta que es excelente el cambio que ha tenido la justificación, incluso ya lo vio el ingeniero y tiene la misma opinión. Felicitaciones porque el cambio ha sido
del cielo a la tierra y de verdad que le quedó muy bien esa justificación. Felicitaciones, Yuri. Muchas gracias a todos por las recomendaciones, sí. La verdad que fueron muy importantes y sobre todo por el tratamiento que le dimos con esas recomendaciones, ¿no? Muchas Sí, gracias a todos sí. por todo. Ay, de verdad, Yuri, qué Muchas bueno. gracias, Viviana, muchas gracias a todos mis compañeros, de verdad. Un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, con todo cariño por el programa. Así Sí, es, profe. Yuri, yo también te quiero felicitar porque he evidenciado el esfuerzo que has realizado con esta justificación y al final se logró el objetivo. Y creo que lo lindo de este trabajo es el aprendizaje que hemos tenido todos con la construcción, con la socialización y el cada día documentarnos un poco más y trabajar en equipo. En lo particular, estoy muy contenta de que la universidad me haya permitido estar con ustedes en este proceso, entrando pues aquí en la oficina asesora de Arcadia. Y bueno, no es más sino acompañarnos hasta el final, ¿verdad, ingeniero Marlon? Hasta el final Así vamos es. a estar Muchas con gracias. ellos hasta cuando nos den ese registro calificado. Con el favor de Entonces Dios, los vamos a estar felicito. ahí de la mano con todo. Muchas gracias, sí. Ya falta poco, pero sí felicito al equipo. Me ha encantado trabajar con ustedes, de verdad. Muchísimas Igual, sí, gracias. está. Y creo, Bueno, entonces, lo hablo por mí, profe, no por quedar bien ante ustedes, porque lo que les digo, este proceso no lo he hecho así a ese nivel de detalle con los demás programas, sino porque he encontrado un buen feeling con ustedes, igual con los otros equipos, pero no sé, hay algo que me ha llamado la atención y por eso hemos llegado a este nivel de detalle, profe. Entonces, creo que se ha hecho un buen ejercicio, se han atado y se han obviamente acatado las observaciones y han sido muy acuciosos en eso, entonces, profe, por eso también, no solo adicional al profe Yuri, a los demás profes que también han hecho el ejercicio de muy buena forma, profe, los felicito. bueno, quería comentarles como esta cuarta o quinto encuentro que tenemos con el ingeniero Mando, que le agradecemos que ha sido par colaborador, ha sido capacitador dentro del proceso que la Vicerrectoría Académica y la Oficina Asesora de Arcadia ha ejecutado en este tiempo y a la vez ha sido, nos ha permitido tener una revisión de la documentación, que es diferente pues, a lo que tenemos estructurado en nuestra capacitación, pero el ejercicio ha sido muy bueno. Me encantaría que como esta capacitación que se ha desarrollado se va a evaluar, cuando les envíe el enlace, vamos a vamos a calificar la capacitación recibida por parte del ingeniero Marlon, de principio a fin. Aunque recibimos una capacitación como par colaborador, a mí sí me encantaría que en el ítem de sugerencias nos comente el programa cómo les ha parecido la experiencia. Adicionalmente a eso vamos a tener un link que nos va a permitir colocar unas temáticas, unos temas específicos para que ustedes sigan profundizando sus capacitaciones, ya sea profesora Marta, en lo que usted considere resultados de aprendizaje o el tema que usted considere, obviamente relacionado con registro calificado para su programa. Esto nos va a permitir a nosotros, la oficina asesora de Arcadia, en poder visualizar nuestras futuras capacitaciones para que sean lo más efectivas, prácticas, didácticas y que realmente se encuentre un resultado práctico que se ejecute y se cumpla. No nos sirve una capacitación que nos deje pensando ahora cómo lo vamos a hacer, sino que se lleve a la práctica como lo hemos ejecutado. A la vez, me permitiría, con su evaluación, me permitiría a mí, como contratista o como empleada de Arcadia, poder tomarlos como ejemplo para los demás programas, porque sé que sería un ejercicio muy importante para los demás. Entonces, ahí sí, les voy a enviar el enlace y me colaboran con esta información. Gracias. Bueno, ya damos por terminada nuestra capacitación, ingeniero. Gracias por su colaboración, la información brindada y compañeros. Nos vemos después. Bueno, yo quiero agradecerles a todos porque he aprendido mucho, de verdad.
de cada uno de mis compañeros. A buena hora llegó Sista, a buena hora llegó el señor Marlon Mujica. Creo que pues yo me he enriquecido mucho, he aprendido otras cositas que no sabía, y qué chévere que haya personas que puedan transmitir la información y lo hagan de esa manera. Y nosotros, como somos los mejores de la universidad. Así es, profe, así es. Está bien. Ingeniero, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Dios lo bendiga por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos, y no solamente por haberlos compartido, sino por tener esa didáctica que es posible que todo lo que usted sabe lo pueda transmitir y logremos nosotros también comprenderlo, entenderlo. Esperamos que esta no sea la última capacitación, sino que por el contrario, ojalá tengamos la oportunidad de seguir profundizando, por ejemplo, en el tema de resultados de aprendizaje, que pienso que es un tema bastante macro y hay mucha tela por cortar, ¿cierto? Y que podamos enriquecernos en ese proceso, y ojalá también que haya el espacio para que podamos de pronto la otra semana, dentro de 15 días, seguir preparándonos mejor para la visita de nuestros pares académicos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de comercio, de todos los docentes, los que pudieron estar presentes y los que no en esta capacitación, porque sé que el beneficio es para el programa y lógicamente para la institución y para nuestros chicos que a futuro deseen estudiar este programa tan bonito y que logremos tenerlos como egresados. Asista también, muchísimas gracias por el cariño, por estar pendiente de nosotros, y bueno, sabemos que la tarea continúa y que contamos con usted y la seguiremos molestando con toda la buena energía y con todo el cariño también. Muchísimas gracias a los dos, al equipo de trabajo también por el juicio en atender estas capacitaciones y atender todas las instrucciones y explicaciones y correcciones del ingeniero Marlon. Muchísimas gracias. Yo tengo ustedes, una pregunta, doctora Marta. Yo no sé, o Sista, porque nosotros haciendo ya esos últimos ajustes, porque realmente los anexos del documento maestro están ahí. Hay unos que necesitamos información de algunas oficinas, ¿verdad, doctora Marta? Que no la hemos recibido aún. Sí, todavía. Entonces queremos saber si nosotros luego hagamos esos mínimos ajustes que dice el profesor Marlon y completar los anexos del documento, podemos entregarle oficialmente a Arcadia para que vaya revisando mientras vamos armando las carpetas de los otros anexos. Así es. Ya pueden entregar el documento a Arcadia. Yo voy a enviar los lineamientos por si quieren darles los últimos toques para que lo tengan, pero sí, ya llegó la hora de entregar el documento para darle la forma y el estilo como debe ser, y efectivamente queda, digamos que en nuestro poder, en mi poder, y ahí le exigiría pues también a las otras dependencias la información que debemos anexar, que es bastante importante. Profesora Marta, con respecto a lo que usted nos indica de los temas, se está trabajando para tener una capacitación teórico-práctica con el ingeniero Marlon, aterrizada a resultados de aprendizaje. Como va a ser una capacitación muy práctica, podemos aprovechar de que ustedes ya tienen unos microcurrículos y están desarrollando pues todo este tema del plan de asignatura para traerlos a la práctica y asimismo pues saber al final de que son los correctos y que tenemos las competencias y los resultados adecuados y en el cuadro indicado, con la información adecuada. Esa capacitación espero que sea dentro de 15 días más o menos. Ojalá las cosas se den. Entonces, con eso yo creo que ya cerramos muy bien el programa. Muchísimas gracias, muy amables, Lista, sí.
Bueno, profes, un placer y bueno, no va a ser la última vez que nos veamos, más adelantico seguiremos en contacto y bueno, ahí vamos poco a poco en el proceso para ir armonizando todo este trámite ante el ministerio, ¿vale, profes?